Bueno, vamos a arrancar porque ayer fue la audiencia del juicio oral del señor de la finca y estuvo como testigo Pablo Hernán Sierra, ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia. Y lo que escuchamos ayer, para que no nos vayan a Ovidio, pongamos la foto jaque mate, la foto portada o la foto de la portada, por favor. Porque yo creo que ayer lo que vivió el señor de la finca fue una mala hora. Mala hora para él, pero buena para Colombia. Porque lo que vimos ayer no fue un rumor. Porque ustedes están viendo allí al intocable, al que no le pasa nada, al que la justicia, yo creo que este ha sido de los personajes con el mayor número de investigaciones en Colombia, pero nunca pasa nada. Todo siempre se habla es que son montajes, es que son persecución, es que es el mejor presidente que ha tenido Colombia, y pueden investigar lo que no pasa nada, es que son mis detractores políticos, es que es la izquierda, es que es el castrochavismo, pero es que resulta que ayer el que habló fue un uribista, porque él lo dijo, yo soy uribista. Y lo de ayer lo podríamos resumir en que no es un rumor. No es una especulación de los medios de comunicación independientes ni de las bodegas, como lo dice Pancho Pistolas, que debe estar, mejor dicho, descalzándose a tiros, hipotéticamente en este momento, al escucharme hablar de su amado líder. Esto no es una especulación de los medios de comunicación independientes. Esto fue una confesión de un paramilitar, ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, Pablo Hernán Sierra. Pablo Hernán Sierra habló ayer y señaló que sin Uribe y sin su hermano, o que ambos habían formado en la creación, en la fundación del bloque Metro, de las autodefensas. Pablo Hernán Sierra se declaró uribista. Es que yo no soy antiuribista, es más, yo no quiero que Uribe vaya a la cárcel, no se les ocurre. Vamos a escuchar, es que pasó de todo, la molestia de Jaime Lombana, los rostros de Uribe cada que este señor hablaba y la molestia de un encopetado abogado de alto turmequé como Jaime Lombana frente a un recluso, a un ex paramilitar y, como dirían ellos, a un levantado que no se dejó amedrentar y de manera burlesca le dijo, prefieren que no hable. Todo esto lo vimos ayer. Vamos a iniciar hablando porque yo vuelvo y digo, ayer fue la mala hora para Uribe, para el intocable. Miren, se conocieron varios testimonios. Entre ellos, se conoció que el bloque Metro no habría surgido sin el expresidente. Sabíamos de sus vínculos. Y señaló sobre lo que representó la hacienda Las Guacharacas. Y la hacienda Las Guacharacas, según lo que señaló Pablo Hernán Sierra, se convirtió en el primer asentamiento paramilitar de Colombia. Ayer, Pablo Hernán Sierra declaró en el juicio oral de Álvaro Uribe Vélez. Él es testigo de la Fiscalía General de la Nación. Y otra de las cosas que se escuchó fue cómo reprochó que la Corte Constitucional hubiese declarado inexequible la sedición que buscaba darle derechos políticos a los paramilitares. Y se quejó señalando que por qué, si los Timochenko estaban en el Senado, porque ellos no tenían ese derecho y que el único que les podía devolver esos derechos y ayudarlos era ese que estaba ahí sentado, el de la finca, el acusado. Este juicio oral se está desarrollando. El testigo Pablo Hernán Sierra, que lideró el bloque Notivara de las Autodefensas Unidas de Colombia, aseguró que Uribe, su hermano, formaron parte de la creación de este grupo paramilitar,
y del bloque Metro, y señaló que con su declaración no está interesado en que el presidente, en que Uribe vaya a la cárcel. No, a mí no me interesa, a mí me interesa es que nos ayuden a nosotras, esa es mi lucha. Pero entonces vamos por partes. Vamos a escuchar a Pablo Hernán Sierra hablando sobre el papel que jugó las guacharacas en todo el tema paramilitar. Usted manifestó también en su respuesta que el expresidente y su hermano Santiago Uribe vendieron esta hacienda a las guacharacas para lavarse las manos. ¿Qué quiere decir usted con esa expresión? Esa fue la pregunta que fue objeto de la objeción y que no prosperó. Proceda, señor Pablo Hernán. Por los hechos que ocurrieron allá en esa finca, pues para nadie sabe en secreto que esa finca fue el asentamiento del primer grupo paramilitar que llegó allá, que fue al mando de alias Filo, que tenía 30 hombres, y en su momento el jefe inmediato de esos 30 hombres, que era alias Filo, era Luis Villegas, era el jefe máximo de esa organización, quien el presidente Uribe en el año 1996, 18 de noviembre, resolución 42-378, fue la personería jurídica que le dieron a la Convivir el Cóndor, autorizada por el presidente Uribe siendo gobernador de Antioquia. La base de la Convivir en San José del Luz fue a un costado del restaurante del Bar Ganadero, que es una propiedad de esa familia de toda la vida, y ahí fue la oficina de la Convivir. Ahí conocí yo a Juan Monsalve en el año 1996. Ya arranca la amistad mía pues con Juan, y ya con Juan yo me vuelvo a encontrar. Cuando a mí me sacan de allá, yo me vuelvo a encontrar prácticamente, ya es aquí en la cárcel, aquí en Cómbita, como en el 2011, ya después estuvimos juntos en Itagüí, y ya arranca toda esta historia, que es donde yo ya le doy la entrevista al senador Cepeda. Yo estoy diciendo, lo tengo escrito, que yo en la cárcel me dediqué a escribir. Esos son como los hechos que ocurrieron allá. También para ese 16 de febrero de 1996, el ELN mata al segundo alcalde, porque en Santo Domingo han matado a 4 alcaldes. El primero que mataron fue el Evelio Cifuentes Osorio en el año 94, 3 días antes de elecciones, que ahí es donde yo salí candidato, y por primera vez en toda la historia, que es un municipio conservador, votamos por el expresidente Uribe a la gobernación de Antioquia, porque el hombre era el que nos iba a salvar. De hecho, fue un fenómeno que se puede averiguar, que los pueblos del nordeste conservadores fueron los que le ayudaron a subir a la gobernación al presidente Uribe, porque era el que hablaba de la conformación de las Convivir, de arremeter las guerrillas con las fuerzas militares. Y de hecho todo se cumplió en el tiempo que el expresidente Uribe fue gobernador. Pues prácticamente el bloque frente a Bernardo López Arroyave fue terminado con todos sus comandantes de mando, como fue Manuelito, Gonzalo, Rolando, entre otros, y más de 200 integrantes. Prácticamente ese grupo fue exterminado todo entre el año 96 y 97. Usted manifestó también en su respuesta que el expresidente y su hermano Santiago Uribe vendieron esta hacienda a las guacharacas. Estamos sentando video, que lo estamos repitiendo. Queda uno ya, el primer asentamiento paramilitar. Mire, allí alcanzamos a escuchar que él dijo que se reunió con Iván Cepeda, pero él dijo, yo me reuní con Iván Cepeda en el 2011 y dijo, necesitaba protección y me tocó buscarlo porque es que a nosotros no nos paraban bolas. Eso fue otro de los apartes que señaló este señor Pablo Hernán Sierra. Él señaló que le tocó buscar a uno de la izquierda porque los de la derecha no lo ayudaron. Decía, ¿y cuál es la protección que usted tiene? No, solamente esta cárcel, acá en esta cárcel donde estoy, nada más. Y él dejó muy claro porque la molestia, Lombana, yo no sé si ustedes vieron el rostro también de Uribe, Lombana estaba muy molesto con la declaración de él, un momento en que prefirió callarlo y él le dijo, prefiere que no hable, ya vamos a ver. Y entonces este señor le decía, no, venga, tranquilo, es que
soy uribista, yo no soy antiuribista, como diciéndole, no busquen el problema en mí, pero yo voy a hablar la verdad. Pues que soporte, que es la realidad, me expulsaron. Pero ¿tiene algún elemento distinto a su dicho, a su decir, que ya sabemos que usted no. odia a Uribe y quiere todo lo que tengamos en torno de Uribe, pues lo desprecia? Doctor Lombana, La pregunta es, discúlpeme, ¿usted tiene algún elemento probatorio Lombana, que le permita perdón, doctor soportar Lombana. esa afirmación? Doctor Lombana, por favor, atiende perdón. la llamada. Le voy a solicitar, por favor, con el mayor respeto con el testigo, y no empezar a hacer argumentaciones de otras circunstancias que no estamos tramitando acá en este proceso, como con las manifestaciones que usted le ha hecho. Eso sí es cierto, cuando el señor dijo que 1 año tiene 12 meses, entonces evitemos y guardemos el respeto. Para todo el mundo merecemos respeto, doctor Lombana. Señoría, la pregunta es Y, muy clara. por favor, le solicito que sigamos en esa misma tónica de respetarnos. Continúe, por favor. Señor Sierra, la pregunta se la repito. ¿Tiene usted algún elemento que pueda ilustrar a la audiencia de conocimiento que le permita soportar la afirmación que acaba de hacer, de que lo rechazaron de ese procedimiento de justicia y plaza, porque usted declaró en contra de Uribe? ¿Podría enumerarnos podría hacer una lista de qué elementos, si los tiene? No, pues los elementos fue que me volvieron a llamar porque hablé de Uribe. Esos Y son luego, los elementos que tiene, doctor, señor Sierra, ¿sí o no? Perdón, le hago una aclaración. Yo no soy antiuribista, yo soy uribista. No, señor Sierra, tiene un yo fin no. político. Mis Señor denuncias Sierra, contra por favor, pero señoría, usted me pone a mí a respetar el procedimiento, yo le pido que me ayude a respetar la forma del proceso, porque si no la declaración se vuelve imposible. Le llamé la atención a todos, señor Pablo Hernán. También le voy a solicitar que se limite a responder lo que el doctor Lombana le está interrogando. Bueno, con mucho gusto, señoría. ¿Cómo le molestó que este señor dijera, oiga, es que yo no soy antiuribista, yo soy uribista? ¿Cómo le molestó que Uribe prefirió apagar la cámara y este señor no sabía cómo callarlo? No. Y lo repitió varias veces. ¿Por qué les duele tanto que Colombia conozca quiénes son uribistas en este país? Recordemos que Popeye también, ¿no? Relaciones peligrosas. Mire, este señor habló también sobre, y aquí hay algo muy claro, porque de todas formas intentan demostrar que la defensa de Álvaro Uribe Vélez, que los paramilitares que están allí han sido manipulados, que les han dado beneficios, que les han pagado, y él dijo, no, a mí no me ofreció nada. Y yo solamente me reuní con Cepeda, pero había más gente, sí, pero era la gente de seguridad de él. ¿Para qué? Yo tengo que decirlo. A mí no me amenazó Uribe y tampoco me amenazó nadie. A mí nadie de ellos me ha amenazado. Y cuando le dicen, pero es que usted conoce a Álvaro Uribe, ¿usted lo ha visto? ¿Usted lo vio? Y prefirieron callarlo. Así como lo calló cuando él dijo, es que venga, tranquilos, yo soy uribista. Cuando este señor también habló y le dijo que sí conocía a Uribe, que sí se había reunido con él, lo prefirieron callar. Pero él no se les amedrentó, a pesar de tener ahí, ustedes ven que él no está solo, él está con unos señores encorpatados, como dice él, gente de la alta sociedad. Y él dijo, ajá, no se le amedrentó. Le dijo, ah, sí, lo que quiere es que me calle, prefiere que no hable. ¿Usted conoce a Álvaro Uribe, señor Sierra? Sí, claro. ¿Cómo lo va a conocer? ¿Ah? ¿Pero lo conoce personalmente? 2 veces lo vi personalmente. En una, en el año 95, después de que yo fui candidato a la alcaldía de Santo Domingo, perdí con 13 votos. En un almuerzo en el restaurante Los Recuerdos, en la avenida Colombia, Medellín, pero eso no tiene presentación hablar más de eso. Y la segunda vez que lo vi... ¿Usted era candidato a la alcaldía, señor Sierra? Sí, eso cuando eso no había paramilitarismo. Ni él tenía que ver con la... Todavía no habían surgido el bloque Metro. Ni yo estaba en la autodefensa tampoco. Su señoría, ese... y en mi negocio. La defensa, no tengo más preguntas, muchas gracias. Y lo volví a ver el 9 del domingo. Señoría, no tiene ningún sentido, ya quisiera solicitarle que cumplamos
los rigores procesales de la Doctor, audiencia. le está respondiendo su pregunta que si lo Señoría, conocía personalmente. la pregunta es clarísima y contestó. Si quieren un discurso de una persona contra el defendido, que es totalmente violatorio de las normas procesales, pues sigamos, señor Sierra, y lo escuchamos. Pero me parece que hay que mínimamente la Perdón, doctor Lombana, no hay necesidad que sea grosero con la Administración de Justicia. Usted le hizo una pregunta y él estaba respondiendo. No es así. Yo no tengo por qué intervenir y tratar de callar al testigo cuando le está respondiendo su pregunta. Y No es así, ninguna... pero pues evidentemente nos estamos dando... Yo hice una pregunta, él la contestó. Cuando digo que he terminado mi interrogatorio, el testigo echa un discurso que no tiene ningún fundamento. Como cuando le dije en la ocasión pasada, señoría, lo digo con profundo y sincero respeto, que la presentación del entonces fiscal no dijo presunto ni eventual, porque me tomé la molestia de revisar el audio varias veces y esa palabra no existe. Pero yo me callé precisamente por respeto a la Administración de Justicia, el que conservaré en todas mis audiencias, señora juez. Siempre el despacho siempre se ha referido a presuntas víctimas como procesado. Furioso cuando este señor estaba diciendo, claro, lo conocí antes de que él estuviera con el paramilitarismo y que yo, cuando todavía no estaba eso. No, ahí sí ya, cállese. Y ustedes vieron la molestia de Lombana, tanto que Uribe ya prefirió apagar la cámara. Y él les dice, prefieren que no hable, prefiere que me quede callado, fue lo que señaló. Y hay otro tema que también generó y que hoy seguramente van a salir a decir, pues, ¿quién le va a creer a un delincuente? Es que son delincuentes, es que... Este señor tiene un conocimiento clave y por eso es un testigo clave, a pesar de ser uribista, como dice él, y de defender. Y por eso es que este señor le dice, es que usted odia a Uribe, usted lo odia. No, ustedes van a escuchar lo que dice él. Porque este señor señaló y dijo que quieranlo o no ellos veían, y esto lo muestra, los paramilitares veían a Uribe como un dios, casi como un dios. Y a hoy todavía ese señor dice, el único que podía ayudarnos para tener derechos políticos era él. Y eso es lo que yo quiero. Esa ha sido mi lucha, es lo que dice este señor. Y entonces él dice que Uribe, sin el INRI del paramilitarismo, no sería nada, solo un político más. Es decir, él dice, si los paramilitares no lo hubiésemos escuchado, él sería un político más y Uribe no es un político más. Uribe es el más. Tremendo esto. Yo creo que Uribe decía que lo callen no más, que no me defienda con esos amigos, ¿para qué enemigos? Vamos a escuchar entonces su video con Uribe es el más y alista Uribe es el referente de las autodefensas. Uribe es el referente de las autodefensas porque es el mismo. Porque este señor señaló y dijo que para ellos, y no lo ha dicho él, hubo muchas de las declaraciones que dio ayer este señor tenían concordancia con las que ha dicho Juan Guillermo Monsalve. Uribe es el referente de las autodefensas, le guste a él o no le guste a él, le guste a Paloma, a la Cabal, a la Valencia, al Uribe, al Guerra, a los que quieran, pero él es, en palabras de este señor, él es el referente de las autodefensas. Uribe es el referente de las autodefensas. Pablo Hernán, el doctor Lombana reiteradamente le dijo que usted odia a Uribe. Y usted afirmó en todo momento que es uribista. ¿Qué es ser para usted uribista? Yo soy de... Dejémoslo que siga. Uribista. Lo que pasa es que yo hablo de Uribe porque Uribe es el referente político de las autodefensas. Uribe sin el paramilitar. Dejémoslo que siga. Ya va a seguir. Eso les pasó ayer. Dejó tirado a todos los militares que le ayudaron en la seguridad democrática. Espere, Uribe dejó tirado las autodefensas. Pablo Hernán, es que
se cortó la Bueno, conexión y espéreme un ¿hasta momento. dónde me Señora, escuchó? espere un momentico, es que veo también congelado al doctor Lombana, ¿para qué? Aquí en sala se congeló también la imagen. ¿A dónde íbamos, doctora? Cuéntame dónde sigo. Perdón, doctora, lo que alcanzó a quedar en la aplicación es, yo soy uribista, lo que pasa es que yo hablo de Uribe, porque Uribe era el referente, el referente de las autodefensas, pero ahí se volvió a Bueno, usted le sigo ahí, doctora. Uribe, quieran o no quieran, es el referente político de las autodefensas. Uribe, sin el INRI de paramilitarismo no sería nada. Sería un político más. Y Uribe no es un político más, Uribe es el más. Entonces resulta que Uribe dejó solo a todo el mundo. Porque Uribe se le olvidaron sus escuderos, Uribe se le olvidó las fuerzas militares que trabajaron en la seguridad democrática por él, Uribe se le olvidó las autodefensas que lo elegimos, lo ayudamos a reelegir en primera, segunda vuelta, se le desmovilizaron 32.000 hombres, se entregaron 18.000 fusiles, territorio liberado de guerrilla, y él se inventó la ley de justicia y paz para que contemos la verdad. A hoy la derecha no vale nada en este país. Hoy los beneficios los tiene la izquierda. Es a través del presidente Uribe que vamos a recuperar nuestro estatus político. Mis declaraciones no son con el objetivo de que el presidente Uribe vaya a una cárcel, no. Que se investigue hasta los máximos hechos que yo estoy aquí denunciando, sí. Pero el fin no es que yo desee que el presidente Uribe vaya a una cárcel. Si Timochenko no está en la cárcel, él tampoco. Sino que a través de él es que hay que revivir la sedición para poder conseguir la paz total de Colombia, poder politizar. Si la izquierda tiene beneficios políticos, Timochenko está en el Congreso, ¿por qué no nosotros las autodefensas? Esa es mi lucha. Y esto se consigue a través del expresidente Uribe. De resto, no hay nada. ¿Será tan fuerte el deseo de AV de volver a la presidencia, así sea en cuerpo ajeno? Él lo ha dicho. El único que nos puede dar derechos políticos es él. Solo él. Esto es gravísimo. Esto tiene que ponernos a pensar como país, como sociedad, en manos de quién estuvimos, en manos de quién quieren volvernos a dejar y de qué serán capaces para volver a llegar. Esto es gravísimo. Pero también es muy grave porque Uribe siempre ha negado, vamos a buscar si ya se pronunció Uribe frente a esto, si se pronunció, porque siempre han negado, eso no, las convivir fueron legales, es que esto es un invento de unos delincuentes. Y este señor ha dicho, a Uribe pidió que contáramos, se inventó Justicia y Paz para hablar de la verdad y se le olvidó que en la verdad estaba él. Por eso después fuimos unos HPs. Pero como Uribe siempre ha negado que desde la gobernación haya tenido alguna injerencia, alguna presunta injerencia, este señor ayer recordó, le dijo a Colombia que la fase política de las AUC fue la gobernación de Antioquia. Entonces ayer los uribistas del Senado empezaron a sacar nuevamente la imagen del acusado, del procesado. Lombana muy molesto porque no le dicen del presunto procesado. No, es que él no es un presunto procesado, él es el procesado, punto. Y él no es un presunto acusado, no, él está acusado. Ya. Otra cosa es si se dijera, se tiene que decir el presunto paramilitar Álvaro Uribe Vélez. Ahí sí hay que utilizar la palabra presunto, pero en acusado y procesado no hay que utilizarla porque lo está. Entonces vamos a escuchar lo que dijo este señor respecto a la base política de las AUC. Escuchen ustedes esto. ¿Qué dijo usted en el contrainterrogatorio al señor defensor que con Juan Monsalve se pusieron de acuerdo para decir la versión? Dígale a la audiencia en qué circunstancias se pusieron de acuerdo con Juan Monsalve para esta versión.
No, Juan y yo pues empezamos a hablar y sabíamos de los vínculos de Uribe con la organización, como inició con Luis Villegas, con todo, porque es que el bloque Metro, o sea, lo que terminó llamándose el bloque Metro, surge es por Luis Villegas, y Luis Villegas no hubiera surgido eso, y sin Uribe tampoco. La base militar de las autodefensas del bloque Metro fueron en el corregimiento de Cristales, y la base política fue en la gobernación de Antioquia. Esto ya ha tenido respuesta del Centro Democrático, más no de Álvaro Uribe Vélez. Pero además de esto, este señor señala que también molestó muchísimo a Lombana, y él dice, Uribe se inventó la Justicia y Paz, la ley Justicia y Paz, que para que contáramos la verdad. Pero después nos convertimos, a mí me sacaron, dice él, a mí me expulsaron porque yo empecé a hablar de Uribe y no se podía hablar mal de Uribe en Justicia y Paz. Allí no se podía hablar de él. Y como yo lo estaba haciendo, entonces me decidieron sacar. ¿Pero por qué dice usted que lo sacaron? Pues porque nunca más me volvieron a llamar. Alistemos Ovidio el video. Cuando fuimos a contar la verdad, ya somos unos HP. Pero es que adicional a esto, los uribistas señalan que él se alió con Iván Cepeda para irse en contra de Uribe. Y él señaló que se reunió con Iván Cepeda porque necesitaba protección. Y uno de los comunicados que ha sacado el Centro Democrático en las últimas horas es para deslegitimar a este señor y decir que no, que él está siendo manipulado. Es que él se reunió y que hay pruebas de esa reunión. Y él lo confesó ayer y dijo, sí, yo me reuní con él. Sí. ¿Y por qué? Porque la derecha de este país no me paraba bolas, porque nos dejaron solos, porque se olvidaron de nosotros. Y yo necesitaba protección porque me iban a matar. Y entonces lo busqué a él por ser él en esos momentos representante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, él era representante de la Cámara, así como busqué también a Human Rights Watch. ¿Y para qué? ¿Qué protección que recibió usted? No, nada, solamente me mandaron para esta cárcel, ya eso es todo, yo no pido nada más. Eso fue lo que señaló él. Dígale a la audiencia cómo se llevó a cabo esa entrevista que usted le dio a Iván Cepeda Castro el 19 de agosto de 2011. Se dio en la cárcel de Itagüí, en un espacio allá que nos dio pues allá la dirección de esa cárcel, que es un autorizado. Yo recurrí al senador Cepeda en su condición de que él en ese entonces era representante a la Cámara y pertenecía a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara. En esa condición fue que yo recurrí a él, porque pues yo estaba hablando del hombre más importante de este país en los últimos 50 años de historia, y entonces tuve que recurrir a la izquierda para que me prestaran atención y para buscar medidas de protección, como lo hizo ante la Human Rights Watch, que me ha protegido, y unos congresistas del Parlamento Europeo. Bueno, ¿quiénes participaron en esa entrevista? ¿Ah? ¿Quiénes participaron en esa entrevista? No, él nomás. Y yo. A él habían otras personas, pero no tiene nada que ver en lo que es en la entrevista. ¿Recuerda las otras personas que estuvieron presentes quiénes eran? No, porque andaban con el senador Cepeda, menos que era la gente de seguridad, sus abogados, no sé. ¿Con qué propósito rindió usted esa entrevista al senador Iván Cepeda? Pues yo la rendí con el propósito de que el presidente Uribe invitó a un proceso de paz a las autodefensas. Y realmente lo hicimos. Entregamos 32.000 hombres, se desmovilizaron 32.000 hombres, se entregaron 18.000 fusiles, territorios liberados de guerrilla, y se entregaron más de 100.000 millones de pesos en bienes, y el presidente Uribe se inventó la ley de justicia y paz para que contáramos la verdad. Pero a él se le olvidó que estaba sumergido dentro de esa verdad, y cuando fuimos a contar la verdad ya somos unos HP, así de sencillo es la cosa. Gracias. Hablando de justicia y paz, ¿usted ingresó a la Justicia Especial de Justicia y Paz? No, a mí en Justicia y Paz no me aceptaron, pues ¿qué me iban a aceptar hablando yo del expresidente? A mí que me iban a aceptar en Justicia y Paz si estaba hablando
del presidente Uribe. Y esto llegó a tal punto de molestia de Iván Cepeda en este momento, que ha dado sus impresiones frente a estas declaraciones de Pablo Hernán Sierra. Pero hay más, porque hasta Abelardo de la Espriella salió a relucir en este juicio oral en contra de Álvaro Uribe Vélez. Pablo Hernán Sierra señaló también que un abogado prominente, señaló él, porque hay un video donde él habla y dice de cómo en la Corte Suprema mataron al tigre y se asustaron con el cuero. Y que lo que hizo la Corte Suprema, dice él, fue lavarse las manos y devolver el proceso a la justicia ordinaria. Y dice él, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya, eso es lo que hay, señaló él. Ayer también habló él de Abelardo de la Espriella y señaló que Abelardo de la Espriella, esto lo dice él, no lo estoy diciendo yo para que Pancho Pistola no me vaya a echar vainazos ahora, porque resulta que él señala que Abelardo de la Espriella fue el enlace con los magistrados del Consejo de la Corte Constitucional para cuando se quería que el delito de los paramilitares fuera tomado como sedición. A Cepeda, que ya venimos con Iván Cepeda, esto es el reproche que le hace en medio de su, no digamos, este señor ha estudiado y él dice, yo en la cárcel he estudiado, he leído, dio a entrever, pero más que echarle la vaina a la Corte Suprema, fue haber hablado de la jugada que hizo Uribe, que fue renunciar para no caer en manos de la Corte y mejor irse a la justicia ordinaria. Bueno, eso es lo que hay y aquí estamos, fue lo que señaló. Él señala que Abelardo de la Espriella tuvo un papel importantísimo en todo este tema. Mi lengua transmite lo que escucharon mis oídos, no lo estoy diciendo yo. Por medio del abogado Abelardo de la Espriella, le iban a recoger 10.000 millones de pesos a unos magistrados de la Corte Constitucional para que pasara la sedición, para que la declararan inexequible, y resulta que esa plata no la recogieron. Eso a mí no me consta. Pero entonces, allí dejó esta perla. Aclaró que los magistrados de la Corte, el mismo abogado de la Espriella y Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, ex jefe paramilitar del bloque central de las AUC, dice él, serán ellos quienes deberán confirmar la información que escucho y que transmito en medio de esta audiencia. Ahí fue. Vamos a escuchar el reproche que él hizo frente al tema del paso del proceso de Uribe de la Corte a la Fiscalía General de la Nación. Como le venía diciendo, es una familia pues prestigiosa en la región, una familia pues ganadera, comerciante, con sus negocios, gente bien, gente que son los líderes de ese pueblo, de esa región de San José del Nus, que es corregimiento de San Roque. San José del Nus queda a 10 minutos en carro de Providencia, o sea, donde está la finca de Uribe, la finca Guacharacas. 10, 15 minutos máximo, pues, queda de distancia para ubicar dónde queda el corregimiento San José del Nus y dónde queda la hacienda Guacharacas, que queda en toda la vía principal que va desde Medellín a Puerto Berrío. Luis Villegas, como digo yo, son los líderes. Allá es donde llega la gente pobre, que un mercado, que una fórmula, que una cosa, que la otra. Ellos son, mejor dicho, son los que están pendientes de toda la gente en el pueblo, los problemas, todo. Pero entonces, ¿qué les tocó hacer? Armarse para defendernos de la guerrilla, como nos pasó a muchos en este país. Y eso fue lo que hicieron ellos, lo que hizo Luis, sobre todo Luis, porque el señor Don Juan, la verdad que yo sepa, no tiene nada que ver en la conformación de esta obra, de lo que se terminó llamando bloque metro.
y el directo pues sí propio y que tenía todo fue Villegas. De hecho, Luis Villegas estuvo en la cárcel. Por esos hechos también hay que allanaron el parqueadero Padilla. Y hay una historia. Yo siempre he pedido, yo cuando fui a declarar a la Corte Suprema de Justicia en este proceso, que este proceso lo entrega a la Corte Suprema, como digo yo, mataron el tigre y le cogieron miedo al cuero, hicieron la de Poncio Pilato, se lavaron las manos, chao, y entregaron el proceso de una que dice que ya no tiene fuero. Para no tener fuero tendría que dejar de ser expresidente. Y entonces no entienden esa parte, pero bueno, ya lo que es, ya está en justicia ordinaria, no hay problema. ¿Ustedes vieron el rostro de Uribe, la expresión de él? Y si aún se atreven a decir, sí, se atreven a decir que todo es un montaje. Se atreven, nos ven la cara, nos siguen viendo la cara. Y ya voy a decirles lo que está diciendo hoy el Centro Democrático. Pero sigamos con Abelardo de la Espriella. Pablo Hernán Sierra recalcó que cuando la Corte Constitucional tumbó el delito de la sedición, las autodefensas pasaron a ser consideradas como organizaciones delincuenciales comunes. Esto fue lo que dijo. Abro comillas. YouTube, discúlpeme por lo que voy a decir. Quedamos valiendo menos que nada. Como decía mi papá, que murió de 103 años. Vale más la mierda de gato que nosotros. No valemos un peso, nada. E indicó que por el fallo de la Corte decidió no desmovilizarse y señaló que sí, que él continuó delinquiendo. Y ya vengo con esa declaración que él dice. Entonces, ustedes lo escucharon a él, que él decía, a mí no me volvieron a llamar de Justicia y Paz, no me volvieron a llamar. Y esto fue lo que molestó también, ustedes vieron la cara de Lombana, y esto que él dijo, pues molestó a Lombana, y por eso era que le pedía ya que se callara, que no siguiera hablando. Y él señaló y cuestionó, criticó de frente y directamente a los magistrados de Justicia y Paz, porque él fue acogido en su momento para declarar y aportar a la verdad, y luego cuando empezó a hablar de Uribe, tenga para que se entretenga, usted aquí no viene a hablar. Y entonces él dice que siguió delinquiendo, dice sí, yo seguí delinquiendo. Él dice que después de esa movilización de los paramilitares que entregaron todo lo que entregaron y que a él lo sacaron de Justicia de Paz, él dice, pues sí, y lo dijo así de frente, de frente. Hay que recordar que él fue capturado en el año 2007. Es que cada declaración de él era impresionante. Mire, él señaló que después de Jaime Lombana, porque esto es lo que hoy está argumentando el Centro Democrático, Jaime Lombana argumentó que él está alineado en un proceso, que estaba alineado en un proceso de desmovilización, pero que había seguido delinquiendo. Sí, después de esa fecha de 2006, y también le aclaro que esto no es personal. Después de 2006, usted siguió delinquiendo, señor Sierra, le dijo Lombana. Y entonces él le respondió, pues claro, hasta el 2007, día de captura. Eso es una lógica. Como no me expandí, yo me expandí al sureste y monté un grupo en el sureste, en el pueblo de Sierra. Así, Lombana pretendía para delegitimar lo que él negara y dijera que no, y le dijo, sí, pues ¿cómo le parece que sí? Y funde otro grupo. Lombana le hizo referencia a las declaraciones en las que mencionó que Uribe manejaba o controlaba el cartel de la toga. Abro comillas. La pregunta es, usted hizo la afirmación ante pregunta de la señora fiscal, algo que resulta pues para cualquier abogado o ciudadano muy chocante, muy fuerte. A Lombana y a todo su combo defensor de Uribe les ha parecido muy chocante este señor. Les pareció mejor sin ahí, tanto que Uribe se pidió que le dieran un trato más humano porque era inhumano lo que estaba haciendo la fiscal con él. Y no le pareció inhumano la forma como este señor irrespetaba y callaba al testigo. En fin.
Y es que Álvaro Uribe también como que controlaba el cartel de la toga. Usted afirmó eso. ¿Qué podría decir? Entonces, el señor, que no se le arrugó, pero ni 5 a Lombana, le dijo, yo no he afirmado esa afirmación tan grave. Eso está muy claro. Porque imagínate, 4 años, ¿para qué? Que un magistrado responda a una simple casación, eso está muy raro. Eso es como ahora este proceso termina en la corte, entonces la corte ¿qué va? Y dijo, como quien dice, le dijo, a mí no me enrede, a enredar a la culebra porque a mí no. Wow. Pues el Centro Democrático se ha pronunciado, pero obviamente el que ha respondido, Uribe no se ha pronunciado. Uribe lo que ha hecho es, primero escribió una carta, los comunicados que él escribe, ¿no? Donde habla de Pablo Hernán Sierra y dice así, informe 23, testimonio de Pablo Hernán Sierra Pipintá. Pues les quiero contar, la cara que hoy ya publicó un video, lo que pasa es que es muy extenso, ya publicó un video y en la cara que está, se le ve la mala hora. Ovidio, pongamos un momentito, por favor, la fotografía, la base, porque esta fotografía, ustedes van a ver, qué es lo que resume. Esta fotografía resume todo lo que habló ayer Pablo Hernán Sierra en la audiencia. Esta fotografía es la base, según lo que dijo Pablo Hernán Sierra, es la base de las Autodefensas Unidas de Colombia. La base paramilitar fue la gobernación de Antioquia. Y el primer asentamiento paramilitar fue la hacienda Las Guacharacas. Y esto, si ustedes ven el video hoy de Uribe, que dura 7 minutos 30 y pico, se van a dar cuenta que estas declaraciones de ayer sí tuvo un efecto, por lo menos, en su físico. En Pablo Hernán Sierra, el video lo acabó de postear, y entonces lo que ha hecho es deslegitimar y presentar como un delincuente a Pablo Hernán Sierra. Y él dice, sí, yo seguí delinquiendo hasta el día que me capturaron. O sea que no es nada nuevo lo que está señalando Uribe. Pero entonces la Centro Democrático ha empezado también a deslegitimar a Pablo Hernán Sierra. Y por ejemplo dice, señor Iván Cepeda, usted es el único que le cree a Pablo Hernán Sierra, un hombre sin pruebas con quien usted se reunió en 2011 para tramar en contra del expresidente Uribe. Y él les dijo ayer, sí, me reuní porque a Uribe se le olvidó que nosotros lo ayudamos a reelegir lo ayudamos a elegir, luego lo ayudamos a reelegir en primera y segunda vuelta, se le olvidó que le entregamos las armas, usted nos pidió que habláramos la verdad, pero cuando empezamos a hablar la verdad, a usted se le olvidó que usted formaba parte de esa verdad y por eso quedamos valiendo como unos HPs. Entonces, están intentando hacer esto, él les dio la cara allá y les dijo, sí señores, nosotros estamos. También están trinando antiguos titulares de prensa, donde mostraban, por ejemplo, en el año 2007, paramilitar capturado en Medellín, ¿sí? Todo, o sea, están buscando, Iván Cepeda es el enemigo número 1 del expresidente Uribe. Esto es lo que están posteando. Y yo ahora quiero que escuchemos, y no más, este es. Muy interesantes en los que se puso en evidencia una serie de verdades fundamentales. Se trata del testimonio de Pablo Hernán Sierra. Aquí un resumen. Las reveladoras e incómodas respuestas de Pablo Hernán Sierra. Ayer en el juicio oral contra el expresidente Álvaro Uribe declaró Pablo Hernán Sierra, quien fuera miembro del bloque Metro y posteriormente comandante del bloque Cacique Pipintá de las Autodefensas Unidas de Colombia. Su declaración, como la de Juan Guillermo Monsalve, es de gran importancia, pues dio lugar a las acusaciones y a la operación de fraude procesal y soborno que ha derivado en este juicio contra Álvaro Uribe. Como lo hizo en la entrevista que sostuvimos él y yo en agosto de 2011, en su declaración de ayer, Sierra reiteró los orígenes del bloque Metro a mediados de la década de 1990 y afirmó que cuando quiso declarar sobre la participación de los hermanos Uribe Vélez en ese grupo, fue excluido del sistema de justicia y paz. Como
También sostuvo que como consecuencia del ataque del ELN a la hacienda Guacharacas, se desencadenó la violencia paramilitar en el nordeste antioqueño y se produjeron varias masacres en el municipio de San Roque. Según Sierra, en ese grupo paramilitar también participaron los hermanos Gallón Henao y Villegas Uribe, quienes crearon paralelamente la Convivir El Cóndor, que contó con la licencia del entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe. Sierra inicialmente estuvo en el Centro de Formación Paramilitar de Cristales, fue informante de la 4ª Brigada del Ejército y se involucró en la financiación del grupo a través del cartel de la gasolina. Para ello, empleó válvulas para extraer gasolina del oleoducto de Ecopetrol que pasa por la hacienda Guacharacas. Al final de su testimonio y ante la pregunta del abogado Lombana, Sierra aseguró haber conocido al acusado personalmente y haberlo encontrado en 2 oportunidades. Muy incómodo. Finalmente, ayer en todas esas tensiones que se dio, faltaba todavía otra declaración, otra perla de las que soltó Pablo Hernán Sierra y que hoy está siendo pues deslegitimado, además porque dijo que es uribista. Yo no soy antiuribista, yo soy uribista. Él señaló que guardó silencio durante 4 años sobre las intervenciones de la clase política en el paramilitarismo, porque él aseguró que guardó silencio durante 4 años sobre las influencias o las intervenciones de la clase política, o como lo llamaba alias Sinaí, como la alta sociedad, con el paramilitarismo, hasta que se decidió a dar declaraciones al respecto y revelar los delitos en los que habrían incurrido quienes estaban por encima de ellos. Y fue en ese momento cuando involucró al de la finca, al procesado, al acusado, lo involucró a él y pensó que iba a ser aceptado en Justicia y Paz, teniendo en cuenta la relevancia del cargo que ocupó y lo que representaba. Y sin embargo, no fue así. Y también afirmó que Uribe estuvo relacionado en la búsqueda de testigos para su caso. Pero el señor de la finca dice que no. Cuando él dijo esto, que Uribe sí había estado relacionado con la búsqueda de testigos, fue interrumpido por enésima vez por Jaime Lombana. Lo calló y lo intervino y le dijo, no, fue lo contrario, pero bueno, es a hoy y no me ha pesado. Lombana quiso callarlo y este señor le levantó la voz y le dijo, fue lo contrario, pero bueno, eso a hoy no me ha pesado. Y hoy el presidente Uribe, si no hubiera conseguido testigos, ahí mismo lo callaron. Bueno, porque ustedes lo han pedido, vamos a escuchar al señor de la finca defendiéndose. Hace 13 minutos publicó este video, como que desde una cafetería, ha publicado este video hablando y defendiéndose de Pablo Hernán Sierra, el uribista. Informe número 23. Testimonio de Pablo Hernán Sierra, conocido como Pipintá. Durante el testimonio de Pablo Hernán Sierra, solamente pude estar las primeras horas. Le había pedido permiso a la señora juez para cumplir unos compromisos académicos internacionales. Debo recordar a la opinión pública que Pablo Hernán Sierra era integrante finalmente del bloque paramilitar Cacique Pipintá, que operaba en el norte del departamento de Caldas. Fui informado por el doctor Luis Carlos Restrepo, comisionado de paz, que ese bloque no quería desmovilizarse. Entonces le pedí al doctor Restrepo que hablara con la fiscalía para que los pusieran presos y así se hizo. Esa decisión mía, que era el cumplimiento de mi deber,
es la causa de la ira de Pablo Hernán Sierra, que ayer desató contra mi defensor, el doctor Lombana. ¿Qué tiene que ver Pablo Hernán Sierra con este injusto juicio contra mí, en el que me acusan de sobornar testigos y de engañar a la Corte? A pesar de las contradicciones de Pablo Hernán Sierra sobre cómo llegó al senador Iván Cepeda, lo que queda claro es que ellos se juntaron para hacerme daño. También queda claro que había una confabulación entre Pablo Hernán Sierra y Monsalve, el testigo estrella, para hacerme daño, que se reunieron con el senador Cepeda, que no fui yo. Este testimonio, en concordancia con Caliche, el testigo de Neiva, muestra que Monsalve, con cómplices como Sierra, urdió un plan para afectarme, todo con la eficaz colaboración del senador Cepeda. ¡Qué ironía! Es a mí a quien acusan de haber buscado a Monsalve para sobornar. ¡Qué injusticia! Sierra, al ser preguntado por la iniciación del bloque Metro de los paramilitares, inicialmente dijo que ese bloque empezó en el 98, que le ingresó en el 99. Y después dijo que ese bloque empezó en el 96. El trienio de mi gobernación fue los años 95, 96 y 97. Deploro que si lo que querían era preguntarle a Pablo Hernán Sierra por vinculaciones de mi hermano o de mi persona con los paramilitares, no se le hubiera preguntado si le constaba. El testigo Sierra abusó de este testimonio con un discurso político sin pruebas. Dijo que no es cierto que mi familia hubiera vendido la finca Guacharacas a mediados de 1996. Mi familia, forzada por la violencia, sufrió una gran pérdida patrimonial al vender a Guacharacas. El testigo Sierra dice que él, como político, en 1994 apoyó mi candidatura a la gobernación porque yo proponía las convivir. Mentiroso. En esa campaña que no lo conocí, a pesar que dice que era candidato a alcaldía, no se habló de las convivir. La idea de esas cooperativas, que ya estaban en la ley, la planteó el gobierno nacional cuando ya los gobernadores de ese año estábamos elegidos. Solamente en abril del 95, la Superintendencia de Compañías de Vigilancia le dio ese nombre, Convivir, e implementó su operación. De más de 600 Convivir en Colombia, en Antioquia se le dio personería jurídica aproximadamente a 69. Se exigían todos los requisitos de ley, como los antecedentes judiciales. Se le canceló la personería jurídica aproximadamente a 4. La licencia de operación y la vigilancia estaban a cargo de la Superintendencia Nacional de Compañías de Vigilancia Privada. La Corte Constitucional declaró exequibles a las convivir. He creído en la cooperación ciudadana transparente con las autoridades. En el gobierno nacional que presidí, hubo 4.600.000 personas que eran cooperantes, informantes de las Fuerzas Armadas sin armas. Pablo Hernán Sierra ha confesado que fue ladrón de combustible. Trata de comprometer la hacienda Guacharacas en ese tema. Se refiere a unas fechas posteriores a la venta de la finca que hizo mi familia. Es de anotar que esa finca tiene más de 6 kilómetros de longitud de tubería de Ecopetrol. También debo decir que cuando empezó nuestro gobierno,
se robaban diariamente en el país 7.270 barriles de combustible. El último año se robaban 130 barriles por día. Una lástima que no se le hubiera preguntado a Pablo Hernán Sierra por la fecha y el lugar de la finca Guacharacas por donde extraían combustible. Y habría sido fácil que el mentiroso contestara, ya que dijo que ese robo allí fue por poco tiempo. Pablo Hernán Sierra es el único de los testigos que ha afirmado que su amigo Monsalve era paramilitar. Nunca he conocido a Pablo Hernán Sierra, quien se ufana de estar condenado por 220 hechos criminales, asesinatos, secuestros, desapariciones que afectan a no menos de 1.500 víctimas directas. El tema es que son ya varios testimonios que hablan sobre el tema del robo de combustible y la hacienda Guacharacas. El mentiroso uribista. Ahí sí tenemos que decirlo, porque por más que no quiera escucharlo, él se declaró uribista, como también se había declarado Popeye. Entonces, usted ya tiene un seguidor. Ese seguidor, señor, se llama Pablo Hernán Sierra, ex paramilitar, condenado, siguió delinquiendo. Todo lo que usted está diciendo, él se lo aceptó ayer. Pero ahora son mentirosos. Esto es, pues, lo que ha tenido que ver. Y si ustedes vieron la expresión de Uribe, yo leo mucho las expresiones, me gusta mucho el tema de la kinestesia, el lenguaje kinestésico, el lenguaje del cuerpo. Si ustedes lo vieron, la forma como estaba sentado, la forma como tenía los brazos, la mirada que tenía y en general el rostro, el semblante que tenía, pues no era el mejor. Y no habló con la contundencia con la que habla en otras ocasiones. Porque creo que ahora sí está viviendo este señor la mala hora. Porque a Pablo Hernán Sierra hoy no le importa ya que le pase nada. Pablo Hernán Sierra lo ha dicho, a mí ya no me importa lo que me pase. O alias Víctor, que dijo, yo voy a entregar todo lo que tengo y ahora sí voy a hablar la verdad y no me importa que me maten. Entonces creo que anoche sí tuvo, y yo creo que de aquí en adelante sí va a tener una muy mala hora este señor. Y el INRI de las Guacharacas, y lo que se vivió, y esa hacienda ha sido una maldición desde todo punto de vista, ha sido una maldición para la familia Uribe Vélez. Y él dice y habla, es que perdimos un gran patrimonio cuando vendimos la finca. Bueno, pero ese patrimonio después lo vio recuperado con los terrenos baldíos que anexó a su ubérrimo, que ya le tocó entregar unas hectáreas. Entonces, continúan. ¿Por qué Pablo Hernán Sierra es testigo clave? Porque ha sido mencionado 7 veces en los expedientes de la Fiscalía General de la Nación. Por eso se convierte en un testigo clave y estrella. Que no se nos olvide, la base política, según Pablo Hernán Sierra, fue la gobernación de Antioquia. Y el primer asentamiento paramilitar de Colombia fue la hacienda Las Guacharacas. Quienes ayudaron a fundar el bloque metro de las autodefensas, según uno de los jefes de las autodefensas, fueron los hermanos Uribe Vélez. Y eso que se nos olvida, el hermano que misteriosamente, el hermano fuera del matrimonio, el hermano de estos dos, que misteriosamente se murió, porque es que en Antioquia las avionetas se caen y los carros se quedan sin frenos, sobre todo cuando tienen relación con esta familia. Punto aparte.